quiero continuar y quiero hacerles una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el dicho que dice que el que sigue consejo llega a viejo? ¿Cuántos lo han oído ese consejo? Muy bien. ¿Cuántos no lo han oído ese dicho? Pues resulta que hoy les voy a hablar de eso, del que sigue consejo llega a ¿qué? A viejo. Estos días hemos estado en una serie donde hemos titulado que somos el resultado de. Pues hoy les voy a hablar de eso, de seguir consejos. Entonces quiero que venga conmigo al libro de Proverbios en el capítulo número 1, el versículo 8. Y mira lo que dice la palabra, Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu madre, de tu padre, y no abandones las enseñanzas de tu madre. Y resulta que ese mismo versículo, en otra versión que es la palabra de Dios para todos, o la PDT, dice de esta manera: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseñó tu madre. Oiga, qué tremendo esto, ¿cierto? Entonces aquí nos habla de no olvidarnos, de no rechazar, sino de apreciar. Y Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice de esta manera: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Que hay en la multitud de consejeros seguridad. ¿Saben ustedes que para nosotros recibir o aceptar consejos tenemos que tener dos cualidades? ¿Y cuáles son esas? Uno, ser humildes. Y la segunda, saber escuchar. ¿Saben ustedes que no todo el mundo recibe consejos? ¿Y por qué no lo reciben? Porque no tienen esa cualidad de humildad. Y cuando hablamos de humildad, es que hay muchas personas que creen que se la saben todas y que no necesitan de que otros les enseñe o que les diga algo o cómo hacer. Porque muchas personas creen que nadie o que cualquier persona no tiene nada que enseñar. Pero yo les voy a decir a usted que toda persona tiene algo que enseñarnos. Entonces, la primera cualidad para recibir el consejo o los consejos es ser humildes, tener que humildad. Y la segunda es saber escuchar. Y aquí necesito y necesitamos que todos entendamos la diferencia entre saber escuchar o escuchar y oír. ¿Saben ustedes que es muy diferente escuchar de oír? Porque algunos dirán, no, eso es lo mismo, oír o escuchar es la misma cosa. Pues les voy a decir que no es lo mismo, porque oír, escuche bien, es, atención acá, es percibir sonidos. Cuando usted está oyendo, yo no sé si a usted le pasa que cuando está hablando con alguien y ese alguien no lo está escuchando y usted está ahí hablando y diciéndole cosas y esa persona, sí, sí, ¿qué? Cuando usted le dice, pero sí me está escuchando, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Y cómo se siente usted? A uno le da una rabia y uno dice, ¿por qué no me escucha? Y escuchar es diferente, porque escuchar es poner atención y en otras palabras es poner el corazón. ¿Estoy siendo claro, sí o no? La diferencia entre oír y escuchar. Oír es percibir ¿qué? Sonidos. ¿Ve? Yo sí oí que alguien estaba hablando por allá. Yo sí oí que algo por allá o alguien por allá gritaba. Pero cuando usted está escuchando es que está prestando ¿qué? Atención. Cuando usted escucha es que coloca el corazón, lo involucra allí. Entonces, para recibir consejos, primero tenemos que ser humildes y segundo, saber escuchar. No oír, porque acuérdese bien que oír es percibir sonidos. Escuchar es prestar atención. Entonces, lo quiero ilustrar con la vida de un rey que se llamaba Roboán. Resulta que Roboán fue o era el hijo del rey Salomón, que a su vez fue el hijo del rey David. Resulta que cuando Salomón se muere y llega su hijo Roboán a entrar en el reino, a gobernar el reino,
Entonces, cuando Roboán está comenzando su reinado, el pueblo se acerca donde él a decirle algo, a pedirle que haga en su reinado, aliviane la carga. Entonces quiero mostrarles, vamos a leer varios versículos, pero va a ser fascinante escuchar esto. Entonces quiero que venga conmigo a Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 14. Y atención aquí con estos versículos. Mire lo que dice acá. El pueblo se reúne, ¿cierto?, a donde Roboán. Y entonces le están diciendo esto al rey, al nuevo rey, porque Salomón pues ha muerto y ahora hay un nuevo rey. Entonces dice la gente: su padre nos impuso un yugo pesado. Alívianos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así te serviremos, os dice, a su majestad. Versículo 5. Entonces dice: váyanse por ahora, respondió Roboán, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, versículo 6, el rey Roboán consultó a los ancianos, y los ancianos representaban sabiduría, que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. Entonces miren lo que dice Roboán: ¿qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Preguntó, versículo 7. Su majestad, oiga bien esto, preguntó 7, dice: su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo. Respondieron ellos no estoy leyendo bien. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, respondieron ellos, concediéndole estoy leyendo mal. ¿Cómo? Condescendiendo con ellos, y les responde con amabilidad. Ellos les servirán ¿para cuánto? Para siempre. Versículo número 8. Y dice: pero Roboán rechazó el consejo pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los ancianos, y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaba a su servicio. ¿Qué hizo Roboán? Rechazó el consejo de los ancianos. Y dice el versículo número 9, atención acá, dice: ¿ustedes qué me aconsejan? Les preguntó: ¿cómo debo responderle a este pueblo que me dice: alívianos el yugo que su padre nos echó encima? Y dice, siga diciendo el 10: y aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad: su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Dice: pues bien, respóndales de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Oiga lo que está diciendo: este dedo es más grueso que la cintura. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castigó a ustedes con vara, yo los haré con un látigo. Oiga bien, y mire lo que sigue diciendo, el 12. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboán había indicado, Jeroboán regresó con todo el pueblo para presentarse ante él. Y el 13 dice: pero el rey les respondió ¿con qué? Con brusquedad. Rechazó el consejo que le habían dado los ancianos. Y el versículo 14 dice, atención acá: y siguió más bien el de los jóvenes. Les dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Wow. Y ya ustedes se imaginan qué pasó. Pues resulta que el pueblo se dividió en esa ocasión. Entonces el que lideraba este grupo, que era Jeroboam, le dijo: ok, entonces no tenemos nada que hacer con usted.
y el pueblo se fue enojado y no sirvieron al rey. Pero ¿sabe por qué? Porque Roboam no quiso seguir el consejo. Dice que él pregunta, porque cuando vienen y le dicen, el pueblo dice, alívianos un poquito la carga. Mira, tu padre colocó una carga pesada, ¿por qué no la alivias un poquito y te serviremos? Mire que el pueblo no estaba con deseo de rebelarse. El pueblo quería seguir sirviendo al rey, pero quería que la carga fuera un poquito más suave. Roboam rechaza el consejo de los ancianos, que era un consejo de sabiduría. Y no quiere decir que los jóvenes no tengan sabiduría, porque hay muchos jóvenes que tienen sabiduría. De lo que está hablando aquí no es solamente de las edades, sino que está hablando de un consejo sabio. Yo no sé qué hacemos nosotros cuando pedimos un consejo y cuando nos lo dan, ¿qué hacemos? Yo no sé si ustedes han oído, o ustedes que son padres de familia, cuando les dan el consejo a sus hijos y le dicen, hijo, no haga eso. Y muchas veces el muchacho lo hace y no sigue el consejo. Entonces, este mensaje se llama así: el que sigue consejo llega a donde, a viejo. Pues Roboam lo rechazó, y al rechazarlo pasó de todo. Y ahí se lo dejo de tarea, que usted siga leyendo ese capítulo y se dará cuenta todo lo que aconteció allí. Uno dirá, cuando le dan a uno un buen consejo, pues uno debería de recibirlo, de aceptarlo y de obedecerlo, más si ese consejo viene de Dios. Pues también lo voy a ilustrar con el pueblo que quedó después del cautiverio o de la invasión del rey de Babilonia a Jerusalén. Resulta que el rey de Babilonia se llevó la gran mayoría de gente y quedó un pequeño grupo. Quedó muy poquita gente, y esa gente no sabía qué hacer. Porque imagínate que el rey de Babilonia se lleva a todo el mundo. Eso es como si pasara aquí en Montenegro, que viniera un rey invasor de otra parte y se llevara a toda la gente de Montenegro cautiva como esclavos, y solamente dejara un puñadito de personas. Y entre ese puñadito está usted. Y usted dice, Dios mío, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? Porque imagínese la situación, ¿qué hacemos? Entonces el pueblo toma una sabia decisión y dice, vamos a consultar a Dios a través del profeta Jeremías para que él nos diga qué debemos hacer. Entonces mire lo que dice Jeremías capítulo 42. Vamos a leer versículos 2 y 3 y luego saltamos al 5 y 6. Y escuchen lo que dice acá. Entonces le dijeron al profeta Jeremías, por favor, atiende a nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por todos nosotros, los que quedamos. Como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Y dice el versículo 13, ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Entonces, imagínese ese pequeño grupo de personas que no sabe qué hacer porque está en una situación muy difícil. Todo el mundo se lo llevaron. A los que no se llevaron cautivos los mataron, y a un grupito los dejaron, que no sabe uno por qué lo dejaron. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, un poquito más de 20 años, 20 y tantos de años, que veníamos en una carretera, y cuando veníamos a medianoche nos salieron a mitad de camino y nos detuvieron un grupo de estos alzados en armas. Y entonces nos detuvieron a todos y nos secuestraron. Y nos llevaron hacia una montaña, nos desviaron y nos sacaron hacia otro lugar, una montaña. Nos amarraron de pies y de manos y duramos allá varios días, un grupo de personas, y yo estaba ahí. Resulta que nos llevaron a ese lugar, después nos movieron a otra parte, después nos movieron a otra parte, y como 2 o 3 días después nos montaron a una camioneta, una 350, una Dodge 350, y nos montaron a un grupo de personas dentro de ese carro y bajaron la carpa y nos encerraron dentro de ese carro.
En ese entonces, yo no sé, los más viejitos se acuerdan que por allá en el año 98, 96, que hacían esas masacres, que se veían esas pescas milagrosas y que hacían esas masacres y las encontraban mucha gente muerta dentro de carros ahí masacrados porque los habían matado. Resulta que estoy yo con un grupo de personas. Llevamos casi 3 días secuestrados por un grupo que nos amarró, que nos privó de la libertad. Estamos en un lugar que sabrá Dios dónde era en ese momento, donde no sabía qué iba a pasar con nuestra vida, donde yo digo: Señor, ayúdame. Ahí yo conocí al Señor, porque ahí fue donde le dije: Señor, si tú eres real, entonces sácame de aquí. Y yo recuerdo que estábamos en esa situación cuando amaneció el tercer día. Y cuando estábamos ahí, nosotros escuchábamos que estaba esta gente por los lados. Pero como a eso de las 8 o 9 de la mañana, ya no se escuchaba nadie, ya no se oía nada. Y todos estábamos dentro de esa camioneta y con la carpa abajo, y empezó el calor de la mañana. 10 de la mañana, y habíamos un grupo de personas dentro de esa camioneta, encarpados, encerrados, y empezamos a sudar como camellos. Pero estaban los nervios que no sabíamos qué estaba pasando. Estaban los nervios que decía: ¿a qué horas van a empezar a disparar? Entonces no sabíamos qué hacer, si quedarnos ahí o bregar a salirnos, porque el calor del mediodía ya era infernal. Entonces hubo un hombre que recuerdo que llamaba James. Llegó y dijo: no, estoy desesperado porque el calor era horrible. Y entonces dijo: no, ya me cansé. Y él saca una mano y empieza a abrir la carpa. Y todos le decían: no, no lo haga, nos van a matar. Entre esos estaba yo también, y yo no sabía qué hacer. Y entonces él dijo: no, pues si nos van a matar, que nos maten de una vez. Y yo dije: pues verdad, si nos quisieran matar, ya nos hubieran matado. Y entonces entre todos bregamos, y yo también estaba ahí. Metí la mano y empecé a sacar los pasadores de la correa de la carpa. Y cuando abrimos todas esas correas, no sabíamos qué hacer. Ya entraba un poquito de aire, pero no sabíamos si levantar la carpa para que entrara aire. No sabíamos qué hacer. Y recuerdo que estábamos en esa, y yo estaba diciéndole: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hago en esta situación? Entonces James, el que le digo, saca la cabeza. Y cuando este loco saca la cabeza por esa carpa y mira para los lados y dice: no, no hay nadie. Y entonces yo tomé la decisión de también sacar la mía. Pero cuando yo saco la mía, yo esperaba que un machete me la cortara, una espada. Y entonces cuando yo saco y miro para el otro lado y digo: no, no hay nada tampoco. Y tomamos la decisión de levantar la carpa. Y entró aire, fue mejor. Hasta que nos asomamos, nos subimos a la compuerta, miramos para allá, miramos para toda parte, y no veíamos nada. Y como a eso de las 2 o 3 de la tarde, entre todos tomamos una decisión de bajarnos. Pero usted sabe lo duro que era esa decisión. ¿Quién se baja de primero? Porque uno se imaginaba que estaba por ahí alguno escondido esperando que el primero se bajara para ir matando, como se ven los muñequitos. ¡Pa, pa, pa! Yo dije: Dios mío, la gente va a jugar al tiro al blanco con nosotros. Oiga, qué cosa tan horrible. Y entonces nosotros, se baja el primero y empieza a caminar por toda parte. Y miró y nada pasó. Y fuimos cogiendo confianza y nos fuimos bajando uno por uno. Y cuando todos nos bajamos, miramos, vimos que no había nada. Y entonces todos empezaron a dispersarse, a irse. Yo recuerdo que yo salí con un muchacho y yo traté de ir y buscar la carretera. Y cuando traté de buscar una carretera, yo encontré la carretera. Unos echaron hacia allá, pero yo le dije al que iba conmigo, digo: no, no echemos hacia allá, porque hacia allá es subir. No, vamos más bien hacia allá, que es bajando. Y tomamos la decisión de caminar y empezar a caminar, quién sabe para dónde, sin saber a qué lugar íbamos, solamente diciendo: Señor, guíanos tú, dirígenos, Señor. Cada vez que veíamos que venía un carro, nos tiramos voladero abajo porque creíamos que eran los tipos esos.
Y para hacerles corta la historia, después como de 4 horas de caminar, llegamos a Sevilla Valle. Y cuando llegamos a Sevilla, entramos ahí al pueblo y fuimos a colocar el denuncio de lo que nos había pasado. Y cuando colocamos el denuncio ahí en el comando de policía, nos tomaron el denuncio, hicieron todo. Y se me arrimó un comandante y me dijo: mijo, ¿y qué le hicieron? Y yo le dije: nada, pues casi nos matan, solamente psicológico, mire, casi acaban con nosotros. Y entonces recuerdo que ese hombre me pegó una palmada aquí y me dijo: mijo, va para la casa, gracias a Dios no le pasó nada. Yo, ¿qué? Todavía lo recuerdo, me dijo: gracias a Dios no le pasó nada, para la casa. Pues hasta el sol de hoy me quedé con una palmadita y va para la casa. Pero entonces, escuche bien esto. Así estaba el pueblo, sin saber qué hacer en semejante situación. Entonces ellos consultan al profeta Jeremías, y el profeta Jeremías va y después les da una respuesta. Y mira lo que dice el versículo 5. Atención acá. Ellos le dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea un testigo fiel y verdadero contra nosotros, si no actuamos conforme a todo lo que Él nos ordene por medio de ti. Versículo 6. Sea, oiga bien esto, sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Bien. Oiga lo que le dijo el pueblo a Jeremías. Ellos le dijeron: no sabemos qué hacer, consulta a Dios por nosotros, danos el consejo. Y no importa si el consejo nos parece bueno o nos desagrada, lo obedeceremos, porque obedecer el consejo de Dios garantiza que nos vaya bien. ¿Qué se imaginan ustedes que Jeremías, después de que consulta a Dios, porque en los versículos que siguen ahí adelante, Jeremías consulta a Dios y Dios le habla? Y Dios le dice qué debe decirle a ese pueblo que estaba buscando el consejo. ¿Y qué creen ustedes que hizo el pueblo? Obedeció el consejo. Y miren lo que ellos dijeron: sea o no de nuestro agrado, obedeceremos la voz del Señor nuestro Dios, aunque, dice, a quien te enviamos a consultar. Así, al obedecer la voz del Señor nuestro Dios, nos irá bien. Uno dirá: eso significa que van a obedecer lo que Dios mande, porque ahí están diciendo: sea que nos agrade o que nos desagrade, vamos a obedecer, porque si obedecemos, pues nos va bien, porque el que sigue consejo llega ¿a dónde? A viejo. Pues resulta que Jeremías viene con la respuesta. Y para hacerles corta la historia, quiero que mire en el capítulo 43, versículo 1 y 2, y se van a dar cuenta lo que el pueblo le contestó. Usted va a leer en su casa todo el 42. Yo no tengo tiempo ahora por cuestión de tiempo y de espacio, pero usted lo va a leer. Y el profeta les dio el consejo, todo lo que Dios dijo. Uno dirá: la gente obedeció de una, porque eso fue lo que dijeron. Pues mire lo que dice el 43, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jeremías terminó de comunicarle al pueblo todo lo que el Señor su Dios le había encomendado decirles, versículo 2, Azarías, hijo de Osaías, Joanán, hijo de Carea, y todos los que arrogantes, los que arrogantes. ¿Se acuerda que al principio les dije que para recibir consejo hay que tener dos cualidades, como mínimo: humildad y saber escuchar? Entonces, ¿qué pasó? Estos líderes, estos hombres, dice, y todos los arrogantes le respondieron a Jeremías: lo que dices es una ¿qué? Mentira. Pero estos son los mismos hombres que al principio dijeron: sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado, vamos a obedecer lo que Dios mande. Pero resulta que no les gustó lo que Dios les mandó a decir. Y por eso, mire lo que sigue diciendo: lo que dices es mentira. El Señor nuestro Dios no te mandó a decirnos que no nos vayamos a vivir a Egipto. Porque resulta que ellos estaban pensando irse de Jerusalén a vivir a Egipto.
Pero Dios no quería que ellos hicieran eso. Dios quería que ellos se quedaran, que ellos permanecieran. Eso es como cuando usted está en la iglesia y está confiando en Dios y de momento algo pasa. Y de momento viene una crisis familiar o una crisis económica o una crisis de salud. Y usted toma la decisión: ¿será que me voy de la iglesia para otra parte? ¿Será que no vuelvo más? Porque la mayoría de gente le pasa eso, que cuando entra la crisis, lo que toma, la decisión que toma es no volver a congregarse. Y es el peor o la peor decisión que toma. Entonces muchos lo que hacen es irse. Eso es como cuando usted tiene una necesidad económica que es muy urgente y que usted le pide a Dios: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: confía, yo soy tu proveedor. Pero usted no espera y no cree y no confía, sino que va y busca el gota a gota, o va y busca a alguien que le preste a 20% o al 30%, cuando Dios le dijo: espera, que yo voy a meter mi mano para proveerte. Entonces, ¿qué dice? Que va, eso no es de Dios. Yo tengo que buscar el gota a gota. Eso es lo mismo que el pueblo estaba haciendo. Y lo mismo pasó: no obedecieron. ¿Sabe qué hizo este pueblo? Se fue para Egipto y no obedecieron. Y les fue, perdónenme en la expresión y el dicho tan feo, le fue como a los perros. Les fue horrible, les fue mal. Muchos de ellos los mataron, los acribillaron, de todo. Pero los que siguieron el consejo y se quedaron, prosperaron, les fue bien. Entonces, para llegar a viejo, ¿qué hay que seguir? Consejo. Entonces nosotros somos el resultado de lo que hacemos y de lo que obedecemos. Entonces, ahora quiero mostrarles algunos consejos que nos da la palabra de Dios, porque necesitamos también saber qué consejos nos da la Biblia, nos da el Señor. Entonces, primer consejo, anote ahí. Primer consejo: orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Y dice un versículo muy corto. Dice: oren sin qué, sin cesar. No sin César. Oren sin cesar. Entonces, un buen consejo a la hora de buscar es orar. Usted dice: no, pero es que con orar no se va a resolver nada. Y yo le voy a decir que sí, porque en la oración Dios nos puede hablar, porque la oración es la manera de comunicarnos con Dios. Entonces, lo que yo les aconsejo es que no dejemos de orar. Oremos, sea en buen tiempo o en mal tiempo, sea que necesitemos un consejo o que no necesitemos. Oremos. Segundo consejo: no dejemos de leer la Biblia todos los días. Y mira lo que dice en Juan capítulo 5 versículo 39. Dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. En la Reina Valera dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Y dice: son ellas las que dan testimonio en mi favor. Pero aquí entra algo, porque la gente a veces dice: es que yo leo, pero no entiendo. O yo leo la Biblia y a mí me han dicho que muy pocos la pueden interpretar. Y saben ustedes que esa es la mentira del diablo, porque el diablo le ha metido a la gente eso, de que la Biblia solo la pueden interpretar unos cuantos, o que si usted lee mucho la Biblia se va a enloquecer. Pues yo le digo a usted que yo llevo más de 20 años leyendo este libro y no estoy loco. Bueno, eso creo yo. Entonces, oiga bien esto: y hemos leído y no estamos locos. ¿Sabe por qué el diablo siempre coloca ese dicho? Es para que la gente no tenga el consejo de Dios, para que no reciba la instrucción. También otra mentira que el diablo ha colocado sobre la Biblia es que nadie la puede cumplir, o que lo que ella dice es difícil de cumplir. Y yo le voy a decir: si eso fuera verdad, entonces Dios se equivocó, porque el que nos dio este libro y el que nos dio estos mandamientos, estos preceptos, para que nosotros los vivamos y los cumplamos, ¿es quién? Dios.
Y entonces, si es verdad que nadie lo puede cumplir y que nadie lo puede obedecer, entonces se equivocó Dios. Y mi hermano, Dios no se equivoca. Él no nos dejó el libro equivocado, Él nos dejó el libro correcto. Ahí está la instrucción. Entonces tenemos que leer nuestra Biblia. Pero para leerla, para que podamos comprender, para que podamos sacarle la esencia y poder entender lo que Dios nos está hablando, tenemos que hacer varias cosas. Y les voy a dar un versículo que en lo personal para mí es fascinante y me gusta mucho. Y está en Esdras capítulo 7 versículo 10. Y mire lo que dice Esdras 7:10. Escuche bien, dice: Esdras se había dedicado. ¿Se había qué? Dedicado por completo a estudiar la ley de Dios. O sea que Esdras, ¿qué hizo? Tomó dedicación. ¿Saben ustedes por qué algunos que se empiezan a leer la Biblia les da sueño? Yo tenía una amiga así. Yo tenía una amiga que ella decía: ay, cuando yo no tengo nada para hacer o cuando y no tengo nada para hacer y no tengo sueño, me pongo a leer la Biblia y en 2, 3 versículos ya estoy dormida. Y ella decía eso. Y ella decía: ay, yo no sé por qué a mí me da sueño. Y a mucha gente le da sueño. ¿Y sabe por qué? Porque no le ponen dedicación. Cuando uno no le agrada algo, uno lo hace ahí como por hacer. Y cuando uno hace ahí por hacer, pues a uno le da sueño, a uno le pica una nalga, a uno le pica por acá, le pica por allá, uno de todo, porque no le interesa. Pero cuando uno quiere hacerlo, entonces uno le pone dedicación. Entonces lo segundo que dice acá: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley. ¿Y qué más? A ponerla en qué? En práctica. Entonces lo que usted vaya a leer, vaya colocándolo en práctica. Porque de nada sirve usted leer un mandamiento que Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, si usted no lo pone en práctica. Si usted lo lee, practíquelo, empiece a honrar. ¿Y qué más hizo? Dice: y a enseñar sus preceptos y sus normas a los israelitas. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Esdras se dedicó a estudiar, se dedicó después a aplicarlo, a vivirlo, pero no se quedó ahí, sino que también lo enseñó a otros. Entonces, ¿cómo se lee la palabra? La palabra se lee colocando primero nuestro corazón, dedicándonos, leyendo, estudiando, ¿cierto? Luego lo que estamos leyendo, estudiando, practicándolo. Y cuando lo estemos practicando, para que lo aprendamos más y nos sea de más provecho, pues enseñémoselo a otros. Y entonces usted dice: pastor, pero es que la gente no quiere recibir la palabra. Pero en su casa tiene hijos, usted puede enseñarle la palabra. ¿Sabe cómo me enseñó a mí mi mamá a leer la Biblia? Mi mamá me enseñó desde muy pequeño a leer la Biblia. ¿Y sabe cómo hizo ella? Hizo una estrategia increíble que yo no se la he visto a otro. ¿Y sabe qué estrategia usó mi mamá? Embolataba las gafas, las escondía la viejita, escondía las gafas, y cuando llegaba y decía: ay, venga, no se vaya, yo le dije: ¿qué necesita, mamá? Ah, pues necesito que me lea la Biblia. Es que no he podido hacer mi devocional hoy porque no encuentro las gafas. Entonces lo primero que yo hacía era ayudarle a buscar las gafas, y no la encontraba. Si mamá están perdidas. A ver, ¿qué es lo que hay que leer? Entonces ella sacaba su librito, sacaba sus versículos que tenía que leer y decía: aquí, y me ponía a hacer el devocional. Llegaba yo y le leía le leía 2 o 3 versículos, 4, y yo decía: tan poquito, yo no alcancé a entender, léame más. Y yo volvía: ay, mamá, está bien, y seguía, le leía el capítulo completo. Ay, ahora léame acá y léame allá. Y cuando me hacía leer todo, después me preguntaba y me decía: ¿y qué entendió? Y yo: pues mamá, yo qué voy a ver, mamá, tal cosa. Pero así no lo hacía. Y así nos enseñó a hacer el devocional. Y después me di cuenta que la viejita mañosa era que escondía las gafas para hacernos leer. Hoy, 20 y pico de años, 30 años después, le digo: gracias, mamá, porque me enseñaste a leer la Biblia. Entonces mire que hay que enseñarla. Entonces nosotros tenemos que enseñarla lo que estamos practicando.
Entonces, ese es el segundo consejo, leer la palabra. Tercer consejo, no hacer alianza con los incrédulos. Mire, eso es lo peor, hacer alianza con los incrédulos, con los impíos. Y miren lo que dice en segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 16. Atención acá. Dice: no formen yunta o no se unan en yugo desigual, dice la Reina Valera. Dice: con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y el versículo 16 dice: ¿en qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces, lo tercero y el tercer consejo que nos da la Biblia y que nos da el Señor es no hacer alianzas o unirnos en yugo desigual. Eso es como una niña o un muchacho que es cristiano, creyente, y se consigue un novio mundano. Entonces se consigue el mundano. Eso es lo que la Biblia dice, que no debe unirse en un yugo desigual. ¿Sabe por qué? Porque nunca va a concordar. Y algunos dicen: no, pastor, yo lo voy a convertir. Y yo nunca he visto un noviazgo misionero, porque es más fácil que a usted lo tiren de acá que subir a alguien. Por eso, si usted dice: pastor, es que en la iglesia no hay nada para echarle mano. Entonces, si no hay nada para echarle mano, pues es porque no ha llegado el tiempo. Yo recuerdo que antes de yo casarme, cuando estaba soltero, yo decía lo que dicen los solteros: no, es que en la iglesia no hay con quién. Y entonces yo miraba a todas las muchachas y decía, las solteronas, las solteras de la iglesia, y decía: no hay. Pero yo entendí eso en carne propia, que no es que no hay, es que no ha llegado el tiempo, porque para todo marranito le llega su nochebuena. ¿Sí o no? Entonces, por eso debemos esperar. Lo mismo es los que quieren empezar un negocio. Y entonces dice: uy, quiero empezar un negocio y tengo una platica. En vez de buscar a alguien que tema a Dios, buscan a los impíos. Y después los meten en problemas judiciales, jurídicos, o en problemas con la DIAN y con mucho. Y después dice: ¿quién me manda a mí a involucrarme con gente sin temor de Dios? Entonces, cuando vayamos a hacer un negocio, cuando vayamos a casarnos, cuando vayamos a emprender algo, tengan cuidado de no hacer alianza con los incrédulos. Porque ¿qué concuerda Cristo con el diablo? El creyente con un inconverso. No hay armonía. Y ese es un consejo muy importante. Y el que sigue consejo llega ¿a dónde? A viejo. Entonces, si usted se mete con alguien que no teme a Dios, después no llore, porque se lo vamos a decir: yo se lo dije, no seguiste el consejo. Y cuarto consejo que les quiero dar en este día es tener cuidado y huir de la inmoralidad sexual. Wow. Y este pecado de inmoralidad sexual es uno de los pecados que más daño hace y que más consecuencia trae. Y quiero que mire en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, y vamos a leer el versículo 8. Mire lo que dice aquí, atención todo. La voluntad es que sean santificados. La palabra santificado es apartados. Que se aparten de la inmoralidad que sexual. Y dice el versículo 4, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo, sus hormonas. Dice: de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este
asunto. El Señor castiga todo esto, como ya os lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a ¿qué? A la santidad. Y entonces el cuarto consejo que les quiero dar hoy es ese: es apartarnos de la inmoralidad sexual. Y mire lo que dice el versículo 8: por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien las ha dado a ustedes, quien les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, este es el consejo en la moralidad: huir de la inmoralidad sexual. ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Honrar a Dios y saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18, y luego bajamos al 16. Mira lo que dice: huyan de la inmoralidad sexual. ¿De qué tenemos que huir? De la inmoralidad. Y la inmoralidad sexual no es solamente, mi hermano, el acto mismo, la pornografía y todas estas cosas que hoy el diablo está usando para dañar a la gente. De todo eso tenemos que huir. Y ese es mi consejo cuarto en este día, que nos lo da la palabra, que huyamos de eso. Y mira lo que sigue diciendo: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de ¿dónde? De su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales, oiga bien, peca contra su propio ¿qué? Cuerpo. Y mire lo que dice el versículo 16. Dice: no saben que el que se une, el que se ¿qué? Se une. Y resulta que cuando hay una relación sexual, hay dos personas que se unen, ¿sí o no? Y cuando esas dos personas se unen, mira lo que dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, cuando hay contacto con otra persona, ¿sabe qué es lo que sucede? Que en ese momento se convierte en uno, y todo lo que esa otra persona tiene se lo transmite. Ahí es donde muchas personas han tenido esos encuentros sexuales con otras personas, y desde ahí han empezado a estar enfermos, o muchos desde ahí empezó la ruina. Yo conozco una pareja que les iba muy bien en lo económico, en lo familiar, les estaba yendo muy bien, hasta que el hombre se consumió una por allá viajando. Le gustaba frecuentar ciertos sitios, y cuando estaba ya frecuentando esos sitios, mi hermano, ¿sabe qué pasó? Empezó todo a ir mal, y al día de hoy hay una ruina, y todo se acabó. Porque eso es lo que dice la Biblia en Malaquías capítulo 2, que cuando una persona empieza a hacer eso, todo lo que tiene se le destruye, todo lo que tiene se pierde. ¿No han visto ustedes eso? ¿No lo han comprobado con muchos amigos o familiares? Que cuando alguno de los dos se mete con otra persona, le empieza a ir mal, y todo empieza para atrás, para atrás, para atrás, y empieza a destruirse todo. Porque eso es lo que viene. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo, que tenemos que ser leales con la mujer o con el hombre de nuestro pacto. Entonces tenemos que huir de la inmoralidad sexual, y ese pecado es uno de los que más consecuencia trae, ese y la idolatría. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues honrar el matrimonio. Y por eso yo le digo a los casados: honren su matrimonio. A los solteros: honren el matrimonio. Esperen hasta ese día. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 13 versículo 14, perdón, versículo 4. Hebreos 13, 4. Dice: tengan todos en alta estima el matrimonio. ¿Qué hay que tener en alta estima? El matrimonio. Hoy donde muchos dicen: ¿para qué casarse? Eso es nada. No, señores, hay que tener en alta estima el matrimonio. ¿Y qué más? Y la fidelidad. Amén.
muy buen consejo. Dice la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Entonces mire qué consejo el que nos está dando Dios hoy: huir de la inmoralidad sexual. Y el que sigue consejo, ¿a dónde llega? A viejo. Y mire, ya voy terminando acá. Lo que pasa es que quiero dejarles este consejo bien dado. Resulta que en la Biblia hubo un hombre por allá en el libro de Números, los primeros libros de la Biblia. Hubo un hombre en el capítulo 22, 23, 24, 25. Se habla de un rey que se llamaba Balac. Y resulta que este rey Balac contrató a un tipo raro, a un tipo medio profeta y medio brujo, a un hombre llamado Balaán, para que viniera y maldijera al pueblo. Eso es una cosa fascinante. Yo les animo a que lo lean, Números 22, 23. Y resulta que cuando Balaán llega donde Balac para maldecir al pueblo, él iba a hacer sus altares y sus cosas para maldecirlo. Y resulta que cuando los iba a maldecir, Dios no los dejaba. Entonces Dios le decía: ¿cómo vas a maldecir lo que yo he bendecido? Entonces Dios no permitió que este tipo maldijera al pueblo. Y ahí es donde nosotros sabemos algo: que no hay adivinación, ni brujería, ni hechicería que pueda dañar al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay agüero, ni adivinación, ni brujería contra el pueblo, contra la iglesia. No hay. Amén. Entonces resulta que Balaán no pudo maldecir al pueblo, pero resulta que el rey Balá le había dado y le había dicho que le iba a dar una fortuna grandísima, y Balaá se la quería ganar, pero para ganarse esa recompensa tenía que maldecir al pueblo. Pero como Dios no lo dejaba maldecir, pues resulta que él falló. Y usted se da cuenta, si lee esos capítulos del libro de Números, se da cuenta que no pudo maldecir al pueblo. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no hay aguas verdes, ni pepinos partidos, ni gatos, ni gallinas partidas, ni gatos descuartizados que puedan maldecir lo que Dios ha bendecido. Porque Dios ha dado orden de bendecir, y nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Amén. Eso dice la palabra. Pero resulta que este tipo, como no pudo ganarse el dinero que le estaba dando el rey Balá, porque Dios no lo dejó maldecir al pueblo, pues resulta que le dio un consejito. Oiga bien, le dio un consejo. ¿Y sabe qué consejo le dio? Le dio el consejo y le dijo al rey Balac, y le dijo: rey, a este pueblo no se puede maldecir, porque Dios lo ha bendecido, porque Dios lo guarda, porque Dios lo protege. Pero sí le dio el consejo. ¿Y sabe cuál fue el consejo? Quiero que mire Números capítulo 31, versículo 16. A mí me gusta comprobar con la Biblia. Y mire el consejo que le dio. Dice Números 31, 16 en la Reina Valera, dice: he aquí, por consejo de Balaán, ellas... Y no estoy hablando que las mujeres son malas, pero ¿sabe qué le dio el consejo? Le dijo: como no se puede maldecir a este pueblo con brujería, ni con hechicería, ni con cosas raras, pues sí lo podemos destruir, perdónenme las mujeres, con las viejas. Entonces traiga a todas las mujeres de tu reino y va a empezar a seducir a esos hombres, a los hijos de Israel. Entonces dice acá: por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. O sea, se fueron a adorar dioses, a hacer cosas, sacrificios y cosas que Dios le desagrada. Dice: por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Sabe cuántos se murieron en esa ocasión? 24,000 personas. Y le voy a mostrar que para los últimos tiempos eso es lo que hoy está pasando. Entonces quiero que mire Apocalipsis capítulo 2 versículo 14. Y con este versículo voy terminando. Mire, y el mensaje de Apocalipsis de las 7 iglesias es contemporáneo,
Porque si ustedes conocen un poquito, resulta que los 3 primeros capítulos de Apocalipsis habla del mensaje a las 7 iglesias, ¿cierto? Pero en el capítulo 4 ya habla de los 24 ancianos. Y resulta que hay gente que dice: ¿dónde está el rapto de la iglesia en Apocalipsis? Pues resulta que el rapto está entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pero el mensaje de las 7 iglesias es lo que hoy está pasando. Es el diagnóstico de las iglesias en los últimos tiempos. Léaselo usted y verá que ahí se da cuenta cómo está la iglesia. Pero mire lo que dice Apocalipsis 2:14, que eso es para estos tiempos. Entonces dice: no obstante, aquí está hablando Dios con Juan. Aquí está hablando el Señor directamente a Juan, la revelación de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo. Dice: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Ahí estaba dándole el mensaje a la iglesia, creo que era la iglesia de, ¿cuál era la iglesia que estaba allí? Creo que era la de Sardis. Bueno, ya miramos. Entonces dice: en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de ¿quién? De Balaán. Y acuérdese que Balaán le dio un consejito a el rey Balac. ¿Y cuál era la doctrina de Balaán? Ganarse la recompensa. ¿Ven ustedes por qué hoy mucha gente ha abusado de la fe de las personas? ¿Sabe por qué muchos líderes, iglesias y ministerios se han enriquecido con la fe y la buena fe de la iglesia? ¿Ven ustedes por qué hoy se oyen tantos escándalos de corrupción dentro de las iglesias? De cómo se han enriquecido y han manipulado a la gente para que la gente dé plata. Pues esa es la doctrina de Balaán, parte de ella. Y mire lo que sigue diciendo acá. Y en esta parte es importante porque la iglesia se sostiene de diezmos y de ofrendas y de donaciones voluntarias, no de la obligación ni de la manipulación de nadie ni de nada. Por eso ustedes nunca se deben dejar manipular de nadie en esa área. Usted debe cumplir con sus ofrendas y con sus diezmos y todo lo que el Señor coloque en su corazón, pero nadie los debe obligar a nada más. Cuidado, que deme su casa, que deme su carro, que ese reloj páselo, que no, señores. Si el Señor no le habla a su corazón, nunca se deje manipular. Porque la Biblia, la palabra dice que la iglesia se sostiene de ofrendas y de diezmos y de donaciones voluntarias. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí o no? Entonces mire lo que dice acá: no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balá a poner tropiezos a los israelitas. Y mire qué más: incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer ¿qué? Inmoralidades sexuales. Y eso es lo que hoy está pasando. Ven ustedes cuánto la iglesia del Señor se ha convertido en eso. Cuánta inmoralidad. Yo me aterro. Yo no soy tan viejo, pero tampoco soy tan moderno. Y no es porque estemos en la modernidad. Hoy la gente dice: ay, eso no es nada, pastor, de ser tan zanahorio. No, señor, pues es que yo sigo lo que dice la palabra. Y la palabra del Señor me da un consejo de huir de la inmoralidad sexual, porque eso trae pecados que van a destruir. Usted no se alcanza a imaginar cuánta gente hoy está destruida por un pecado sexual. ¿Sabe por qué? Porque resulta que cuando se une una persona con la otra, ¿cierto? Todos me entienden lo que estoy diciendo, o traigo plastilina. No, ustedes se entienden. Cuando se une con la otra, resulta que lo que esa persona tiene se lo transmite al otro. Entonces imagínese la gente acostando una loca por ahí, que se ha acostado quién sabe con cuántos locos por ahí, y que tiene deudas y problemas y depresiones y cosas. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Le está transmitiendo todo a esa persona. Y resulta que después el desgraciado va y se acuesta con su esposa y le transmite un montón de porquería.
Y ahí es donde empieza el diablo a destruir todo. Por eso es que la Biblia nos habla de tener dominio propio de nuestro cuerpo. Entonces, el consejo número 4 es huir de la inmoralidad sexual. ¿Estamos aquí, sí o no, iglesia? Entonces, los 4 consejos que hoy les quiero dar es: no dejar de orar, leer la Biblia, no hacer alianza con los impíos, con los incrédulos, y huir de la inmoralidad sexual. Porque el que sigue el consejo, ¿a dónde llega? A viejo. Quiero que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Señor, hoy queremos adorarte, hoy queremos bendecirte. Señor, en este día queremos darte gracias. Señor, queremos seguir el consejo. Gracias por hablarnos tan claro hoy. Señor, gracias. Si el pueblo hubiera atendido la voz de Jeremías cuando les habló, muchas cosas no hubieran pasado. Si Roboán hubiera seguido el consejo de los ancianos, de los hombres sabios, el pueblo le hubiera servido para siempre y no hubiera pasado toda la destrucción que pasó. Señor, aquí estamos delante de ti, Dios. ¿Cuántas veces nos han dado buenos consejos, sabios consejos, y nosotros no hemos obedecido, no hemos seguido los consejos? Dios, aquí estamos. Y yo quiero que ahí donde usted está, ore y hable con el Señor y le diga: Señor, si tiene que pedirle perdón por no haber obedecido, por no haber seguido el consejo que Dios le dio, que Dios le mostró cuando le dijo: no se vaya, no haga eso. O a lo mejor ahora le están hablando y le están dando un consejo sabio, pero usted dice: no quiero, me quiero ir, estoy cansado, cansada. Yo te digo a ti: sigue el consejo sabio, aguanta un poquito, paga el precio. A los que están ahí confiando en el Señor, a los que están esperando un milagro económico, que están a punto de cometer una locura, de enredarse en la vida con otras personas para quedar ligados a ellos durante muchos años. Hoy el Señor les da el consejo. Hoy el Señor les dice: confía en mí, obedece, sigue mis preceptos y mis ordenanzas. Los que están pensando abandonar su casa, hoy el Señor les dice: no lo hagas. Sal con la bendición de tu papá y de tu mamá. No te adelantes, no te dejes llevar por los amigos que te están dando un consejo que no es bueno. Hoy aquí te dice el Señor: aquí te dice el Señor, iglesia amada, déjate guiar, porque yo te voy a dirigir, te voy a enseñar. Muchos van a querer venir a decirles cosas que no tienen que ver conmigo, dice el Señor. Pero he aquí yo les hablo y les digo, dice el Señor: déjense llevar, porque les voy a hablar. He aquí, dice el Señor, y entiende, iglesia, que el Señor habla de muchas maneras, pero el pueblo no lo entiende. Dios habla a través de sueños, Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de personas, a través de palabra profética, a través de la Biblia. Y si Dios nos habla a través de la Biblia, es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. Hoy aquí te dice el Señor: sigue mi consejo, sigue el consejo que te he dado, que te estoy mostrando. No te dejes llevar por tu premura, no te dejes llevar por tu rabia, ni por tu enojo, ni por tu frustración, porque las voces que vienen a ti en esos momentos son voces que no son mías, dice el Señor. No tomes decisiones. Aquí te dice el Señor: aquí te dice el Señor: no tomes decisión en tu premura, no tomes decisiones en tu rabia ni en tu enojo. Espera,
porque yo te mostraré. Y aquí te dice el Señor, yo te hablo y yo te muestro lo que debes hacer. Yo te doy mi consejo, obedécelo y te va a ir bien. Porque aquí dice el Señor, te quiero bendecir y prosperar, iglesia. Sigue mi consejo, porque el que sigue consejo llega viejo. Y aquí quiero decirte, el que sigue consejo llega al cielo, llega al paraíso, llega al lugar de bendición de Dios, llega al destino y al propósito de Dios. Obedece el consejo de Dios. En lo económico, obedece a Dios con tus ofrendas, con tus diezmos, y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Si estás luchando con la inmoralidad sexual, repréndela, encadénala, haz guerra espiritual y échala fuera de tu vida. No permitas que la pornografía, que la fornicación, que el adulterio, que la inmundicia te arrastre y te saque y te robe la bendición que Dios tiene para ti. Señor, yo te pido por este pueblo y por todos aquellos, Señor, para que este día sea un día de bendición y que sigamos el consejo, que leamos la Biblia, que oremos y que nunca desmayemos, Señor. Gracias yo te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Señor, y así mismo yo levanto mi mano y te pido, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los llenes con tu gracia y que hoy no rechacemos este consejo, que hoy obedezcamos, que como dijo el pueblo, sea que nos agrade o que no nos agrade, nosotros sí lo obedezcamos, Señor. Porque yo sé que muchas veces hay palabras que no nos van a agradar mucho, hay palabras que nos van a tocar la fibra, hay mensajes que nos van a hasta ofender. Pero yo les digo a ustedes, mis hermanos, si el mensaje te ofende, es porque Dios te está hablando, es porque Dios quiere y te está mostrando que hay cosas que hay que corregir. Por eso yo te doy gracias, Señor, y te pido que este pueblo, tu iglesia, Señor, mi Dios, sea bendecido y sigamos el consejo, porque el que sigue consejo llega a viejo, Señor. Gracias yo te doy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.